Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Bien, chicos, el día de hoy vamos a ver el tema que nos interesa para hacer nuestra actividad número 7. Esa actividad ya está programada en la plataforma para que la puedan empezar a hacer desde hoy y tienen hasta el sábado, este sábado, antes de las 11:59 de la noche para entregarla. Recuerden que es en la plataforma. Estoy viendo que en cuanto a las entregas en plataforma, pues en este grupo no están tan mal, pero pues no todos lo están haciendo. Entonces tienen que entregar sus actividades porque como son las que valen bastante, pues tienen que hacerlo para tener sus puntos y que no estén en riesgo de reprobar. Sobre todo si ya estuvieron en riesgo desde el corte pasado, pues que se recuperen en este. Voy a poner la presentación y ahorita comenzamos. Oscar, ¿qué estás haciendo? Cada vez que estamos en clase, tú haces algo que no deberías estar haciendo. Mm. Ahí está la presentación. El siguiente paso, paso número 8, recolección de datos. Aquí nosotros tenemos que preparar nuestro instrumento para hacer la recolección de datos. Claro que tenemos que elegir el que más le convenga a nuestra investigación. No es elegirlo porque sea lo más fácil de hacer, sino porque es lo que la investigación necesita. Pueden ser varios, no es necesario que si elegí uno, solo con ese uno me quedo. Pueden usar varios instrumentos, pero para fines de la actividad, pues elijan uno, pero el que más necesite su investigación para que podamos hacerlo, porque no es nada más elegirlo y decir por qué lo elegiste. En este caso no estoy pidiendo que me den explicaciones, sino que armen el instrumento. Si van a hacer una encuesta, la encuesta tiene que estar armada y eso es lo que me van a entregar. Y ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Y qué implica
los instrumentos. Dice, implica aplicar uno o varios instrumentos para obtener la información importante de las variables del estudio en los casos seleccionados. Cuando yo ya tengo mi muestra, entonces le tengo que aplicar un instrumento de recolección de datos a esa muestra para que yo pueda tener mi información. Los datos recabados son la base del análisis, o sea que necesitan estos datos para poder hacer la siguiente parte, que es el análisis de los datos. Para la tarea, ustedes solo tienen que entregarme el instrumento elaborado, pero para cuando tengamos que hacer la siguiente, que tiene que ver con el análisis, tienen que aplicar esos instrumentos a personas que estén dentro de lo que habían ustedes pensado para su muestra. O sea, no creo que se pongan a sacar la muestra como tal y que vayan y salgan por la pandemia, pues todavía no es conveniente hacer eso, pero de la manera que lo vayan a hacer, nada más que pues deben tener datos para poder trabajar, porque si no aplican el instrumento, ¿cómo van a realizar el siguiente paso? Sin datos no hay investigación. O sea, esto se hace sí o sí. No podemos así como que, pues no voy a aplicar el instrumento porque no puedo y me invento el análisis. No se puede. Si no lo hacemos, la del análisis no sale. Para llegar a este paso de la investigación, antes debiste haber definido con precisión y claridad las hipótesis del estudio y las variables, tanto conceptual como operacionalmente. Bueno, que esté conceptual y operacional, pues no tanto, mínimo conceptual, pero ustedes ya deben tener claro cuáles son las variables que están involucradas, aunque no hayan hecho la hipótesis, porque hay estudios en donde no se hace hipótesis, pero en su planteamiento del problema, o sea, en su objetivo, ahí debieron involucrar ciertos factores, sus variables y demás. Entonces, con eso es lo que van a trabajar para hacer su instrumento. Asimismo, en la revisión de la bibliografía tuviste que detectar instrumentos o formas para medir o evaluar las variables en cuestión. Al nosotros revisar los antecedentes de nuestro tema, pues se habrán dado cuenta, si revisaron bien, que en las investigaciones anteriores se utilizó algún tipo de instrumento y lo menciona la misma investigación. Entonces, para que se den una idea de que si van hacia lo mismo, probablemente necesiten el mismo instrumento o al menos el mismo tipo de instrumento. No precisamente el que usaron ellos, pero sí el tipo. Y que ustedes ya, pues así como que, pues sí, a ellos les sirvió, a mí también me puede servir y voy a hacer el mío. O vamos a ver qué usamos, pero ya debemos tener como que una idea de lo que han hecho los otros para que yo pueda hacer algo igual o parecido. Proceso de la recolección de datos. Así como hay un proceso para seleccionar a la muestra, tenemos un proceso para recolectar datos. El primero, anotar las variables que se van a medir o evaluar y definir su tipo. Si son cuantitativas o cualitativas, así como si son sencillas o compuestas. ¿A qué creen que se refiere con que una variable sea sencilla o sea compuesta? Porque puede ser por una cosa o por varias, por varios factores que puede cambiar. Como que, No sé, algo así me suena. dame un ejemplo de lo que puedes considerar como una variable sencilla y un ejemplo de una compuesta.
no sé, agua, si la hierve se hace humo, y ya está, digo, vapor, y ya está. Sería una sencilla, algo así. Ok. No me haga mucho caso, no estuve un mes aquí. No, no te preocupes, no te preocupes. Pero fue un buen intento. Ok, vamos a hacer la aclaración de los tipos. Primero, que sea cuantitativa, o sea que es una variable de la que se van a conseguir datos numéricos. Y cualitativa, pues que son datos de características. Y pues creo que la mayoría tiene variables cualitativas, más que nada. Una variable sencilla es la que no tiene diferentes componentes o factores. O sea que de esa variable no podríamos desglosar varias cosas. Por ejemplo, el género, la edad, tipo de escuela, o sea, si es privada, pública, temperatura, o sea, ese tipo de cosas son variables sencillas porque no hay un desglose en esas variables. ¿Cuándo va a ser compuesta? Cuando nosotros tengamos una variable que puede tener varias dimensiones. Por ejemplo, la habilidad social. ¿Cuáles son las dimensiones que podemos abarcar cuando estamos hablando de habilidad social? ¿Nadie? Ok, Eric, al menos ya estás aquí. ¿Nadie sabe cuáles serían? Maestra, la escuché muy trabada. ¿Lo puede repetir, por favor? ¿Cuáles serían las dimensiones que podemos abarcar cuando hablamos de habilidad social? Podría ser autocontrol. Si lo traducimos así como que más bonito, podría ser autocontrol. ¿Qué otra dimensión? Porque tiene varias dimensiones la habilidad social. Responsabilidad. Ándele, responsabilidad. ¿Qué más puede ser? Personal. ¿Cómo qué? Bueno, ya vimos que sí puede tener varias. Entonces, podríamos tener lo que ya dijeron: autocontrol, responsabilidad, cooperación, empatía, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería una variable compuesta, que tenemos varias dimensiones que cubrir para cuando hagamos nuestro instrumento. ¿Quién tiene su micrófono activado? Gracias. Luis, Ángel. Ponga en silencio su micrófono, please. Gracias. Una vez que definimos las variables que vamos a medir, identificamos los indicadores de las variables sencillas
y las dimensiones e indicadores de las variables compuestas. O sea, que de la variable sencilla, por ejemplo, género, los indicadores, ¿cuáles son? Ahorita ya tenemos una amplia gama de géneros, pero sería femenino, masculino. ¿Cuál otro sería de todos los que ya hay? Transexual. Claro que pues hay ciertos criterios que cumplir cuando hacemos preguntas en un cuestionario, por ejemplo. Pero pues sí tenemos que considerar todos los indicadores, o sea, si es hombre, si es mujer, si es transexual. Bueno, eso sería lo más, porque en los otros casos pues es otra cosa. Pero cuando hablamos de los indicadores de la habilidad social, por ejemplo, ya los dijimos, o sea, la cooperación, la afirmación, responsabilidad, empatía, bla, 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 bla. Y dependiendo de nuestra temática, pues son todas las dimensiones que vamos a abarcar. Después de hacer esta identificación, determinar cómo se van a medir o evaluar los indicadores, lo que implica decidir para cada variable qué instrumento de medición se aplica, uno ya elaborado, uno adaptado o uno nuevo. Ahorita vamos a ver los tipos, pero muy probablemente para lo que requiera nuestra investigación puede ser uno que ya está hecho y es especial para eso y lo podemos tomar. Uno adaptado, o sea que hay uno que no es precisamente de mi tema, pero me podría servir y lo modifico para que ahora sí le aplique a mi investigación, o de plano hago el mío. ¿Qué tipo de instrumento? Cuestionario, observación, aparato o equipo, etcétera. Ahorita vamos a ver todos los tipos que hay de instrumento. ¿Y qué formato? Y ustedes pues ya deciden el formato también. ¿En qué contexto se aplicará? Si es laboratorio, si es en casa, si es por internet, si van a salir a la calle, etcétera, etcétera. Claro que por las condiciones que estamos viviendo actualmente, lo más probable es que utilicen el internet para aplicar su instrumento o dependiendo de su investigación, pero pues, hay las opciones. Siguiente paso. Preparar los instrumentos para recolectar los datos sobre las variables del estudio y sus indicadores. O sea que una vez que ya está elaborado su instrumento, nos disponemos a ir a recolectar los datos. Pero antes de hacerlo hay otras cosas que tenemos que considerar. Decidir cómo se codificarán los datos. Eso de la codificación, cuando son respuestas, por ejemplo, cuando tenemos el género, que estamos preguntando género, cuando estamos preguntando cosas que respondan sí o no, cuando tenemos escalas de actitudes, ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Nosotros podemos codificar el resultado para cuando se tenga que vaciar en una base de datos. Por ejemplo, que si yo tengo el género, que ya vimos que podemos poner 3. Entonces, por ejemplo, al femenino le pongo el 1, al masculino le pongo el 2 y al transexual le pongo 3. Entonces, cuando yo esté revisando mis encuestas, digo, pues este contestó que es femenino y le pongo 1. Y así como que en la base de datos, que luego vamos a ver cómo es eso también, pues en lugar de escribir femenino, masculino, transexual, escribo 1, 2, 3, dependiendo de lo que hayan contestado. Y así con todo lo que se pueda codificar para facilitarnos la vida.
Probar los instrumentos, prueba piloto. Lo recomendable es que una vez que se haya elaborado el instrumento, antes de aplicarlo a la muestra, a nuestra población muestra, se lo ponemos a un número de personas un poquito limitado, o sea, poquitas, para que veamos si está bien, si hay que corregirle algo, si se entienden las preguntas, si... o lo que sea, cualquier instrumento, pues hay que aplicarlo antes con pocas personas para ver si está todo bien, y si hay algo mal, pues se corrige antes de irte con tus personas de muestra. Elaborar la versión final de los instrumentos y determinar un método de aplicación. O sea que una vez que nosotros ya recibimos la retroalimentación de las personas con las que probamos el instrumento, le hacemos todas las correcciones que tengamos que hacerle, y una vez que ya está listo, entonces pensamos cómo lo vamos a aplicar. Que si vamos a juntar a las personas en un solo lugar, o sea, así como que si nos comunicamos con las personas que van a participar. Bueno, depende de cómo se sienta. Si se siente hombre o mujer, también puede contestar así. Bueno, entonces dejaríamos el género en si es hombre o mujer, y ya contestan con lo que se sientan cómodos. Pero es un ejemplo, o sea, si vamos a poner más, pues hay que codificarlo también. Bueno, como decía, entonces vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. O sea, si juntamos a las personas en un mismo lugar y les ponemos el instrumento, o si vamos a enviárselos por internet, y estamos así como que qué programa vamos a usar para hacer este envío, de qué manera va a ser, o sea, si por correo, si voy a usar una red social para hacer esta distribución, como Facebook, Instagram o algo así. También, si simplemente salgo a la calle y con las personas que pasen, o voy a lugares determinados, ustedes planean todo. Después de eso, capacitar al personal que va a aplicar los instrumentos y calificar o codificar los datos. Esto de capacitar al personal, eso es cuando tenemos a varias personas que nos van a ayudar a hacer la aplicación. Si solo somos nosotros, pues no hay pex, porque nosotros ya, como nosotros lo hicimos, pues nosotros sabemos qué onda. Pero si vamos a usar otras personas para que nos ayuden, hay que decirles a esas personas cómo es el instrumento, de qué manera lo tienen que aplicar. Por ejemplo, si es una encuesta, pero le van a dar la encuesta a la persona y luego se lo van a regresar, o van a hacerle las preguntas y como si fuera una entrevista, pero ya con la encuesta en mano, y que vayan anotando los datos. Ustedes tienen que decirle a las personas que les apoyen cómo tienen que aplicar su instrumento. Y pues dudo mucho que necesiten esto, pero lo tienen que saber. Y una vez que ya tienen los datos, entonces empiezan a revisar cuáles fueron las respuestas y la codificación, siempre y cuando podamos tener de las preguntas que se puedan codificar, las que son fáciles. Cuando son respuestas abiertas, que son de tipo cualitativo, no es difícil hacer la codificación, porque si estamos hablando de que personas, y sobre todo si va bien dirigida la pregunta, puede ser que varios den las mismas respuestas. Entonces así como que, pues para esta respuesta, entonces le pongo el número 1. Y para esta respuesta, o sea, si es una respuesta diferente, le pongo el número 2. Puede ser que ahí tengan muchísimos números, porque varía la gama de respuestas, pero se pueden codificar porque pueden haber coincidencias.
Después de eso, obtener autorizaciones para aplicar los instrumentos. Cuando van a ir a un lugar en específico, tienen que pedir permiso. Si van a ir a una escuela, tienen que hablar con la persona que les indiquen que tienen que hablar para pedir permiso y que les dejen aplicar el instrumento. Si van a ir a un comercio, a una tienda o algo así, tienen que pedir permiso. Si no les dan permiso, entonces no pueden hacer nada. Pasó en una ocasión con un grupo que tuve hace mucho tiempo, en donde tenían un poquito más de libertad para elegir su tema y habían elegido hablar sobre los eventos paranormales que ocurren en la clínica peninsular. Y yo los dejé ser. Y cuando fueron a la clínica peninsular, resulta que no podían entrar, porque para que pudieran entrar tenían que llevar un documento firmado por la escuela de que estaban haciendo esa investigación para una tarea escolar. Y como yo no podía conseguir ese documento para su investigación, y de hecho fue el único equipo que tuvo ese problema, pues dijeron ya no. Entonces, como no les dieron la autorización, no podían recabar sus datos ahí. ¿Y a dónde se fueron? Al cementerio de Xoclá. Y cambiaron completamente su tema. Pero no creo que haya problema aquí. Y también sería, si lo van a hacer todo por internet, pues no creo que haya tampoco mucho problema a quién le van a pedir permiso. Pero en caso de que tengan que ir a algún lugar en específico, sí, hay que pedir permiso. Una vez que tenemos todo, aplicamos el instrumento. Y ya que se aplica el instrumento, preparan los datos para el análisis, o sea, codificarlos y vaciarlos en una base de datos. Como nosotros ya sabemos cómo se va a codificar, ya le asignamos números a las preguntas que tienen esos indicadores que se pueden codificar fácilmente, y ya nada más revisamos. Bueno, ¿qué pasó con este sujeto? Y vacío resultados. Y así sucesivamente hasta que tengo todos mis resultados. Y eso lo puedo hacer en un Excel, que me imagino que la mayoría pues sí sabe usar Excel. Y también hay programas especializados en hacer este vaciado que sirve precisamente para cuestiones estadísticas. Uno de ellos es el SPSS. No sé qué versión tiene ahorita. Debe tener una versión muchísimo más avanzada de la que yo llegué a usar en la facultad. Pero sí, es muy bueno para hacer el vaciado de datos de investigaciones, y muy recomendable. Nada más tienen que ver si lo pueden descargar, si no les cobran. En caso de que sea muy complicado tenerlo, con que lo hagan en un Excel, está fantástico, pero ustedes necesitan hacer eso para poder trabajar lo siguiente. Ahora sí, los instrumentos. Y hay que verlos así un poquito rápido porque pues el tiempo. El primero es el cuestionario o la encuesta. El más común, el que todos consideran que es lo más fácil y lo que se puede hacer mejor, pero no siempre es el más indicado. Claro que el cuestionario es utilizado mayormente cuando tenemos un montón de variables que considerar. Es muy fácil para cuando tenemos varias cosas que preguntar. O sea que si tenemos variables compuestas y ya hicimos nuestro desglose de las dimensiones, fácilmente podríamos usar este instrumento para hacer las preguntas correspondientes de cada dimensión y aplicarlo. Pero no siempre es el más adecuado. ¿Cuáles son las características de las preguntas del cuestionario? Porque no es nada más hacer las preguntas y ya. Hay características que
debe cubrir. Para empezar, las preguntas deben ser claras, precisas y ser comprensibles para los encuestados. Si se prestan a confusión las preguntas o si de plano no se entiende a qué se refiere, entonces no podemos obtener buenos resultados. Brevedad. Las preguntas deben ser cortas. Si tenemos preguntas muy largas, la gente no las va a querer leer y por ende probablemente tampoco las quiera contestar. Entonces, tienen que ser preguntas lo más breve posible. Sensibilidad. Debemos buscar que nuestras preguntas no incomoden al sujeto. Deben, por ejemplo, si estamos preguntando con cuestiones, o sea, temas fuertes y que involucran algún tipo de emoción, hay que tener mucho cuidado en cómo se formula la pregunta. Cada pregunta debe referirse preferentemente a un solo aspecto o relación lógica. O sea que no podemos hacer dos preguntas en una. Que no podemos preguntarle dos cosas en la misma pregunta o incluso más. Si yo les quiero preguntar sobre su programa favorito de televisión, por ejemplo, solo me voy a enfocar en preguntarle el programa favorito de televisión. Pero si yo le pregunto, ¿cuál es su programa favorito de televisión y cuál es el de radio? Ahí ya estoy haciendo dos preguntas. Entonces, eviten hacer eso. Neutralidad. Las preguntas deben ser neutrales en el sentido de que no guíen a que debe responder de alguna manera y de la manera que a mí me convenga, no. O sea, tienen que ser preguntas que permitan obtener datos lo más objetivo posible y no podemos guiarlos a que contesten lo que nosotros queremos con la pregunta. Es aconsejable evitar preguntas que nieguen el asunto que se interroga. O sea, cuando le ponemos no a la pregunta, pues ahí estamos haciendo o estamos cometiendo este error. Y dice, ¿qué no le agrada de esta escuela, por ejemplo? No, si hacemos esa pregunta, pues van a salir las 1001 quejas. Pero hay que preguntarlo de otra manera, o sea, así como que, ¿qué te disgusta de la escuela? O sea, para que ya se pueda convertir en una afirmación. Y por último, no deben hacerse preguntas racistas o sexistas ni que ofendan a los participantes. Teniendo en cuenta que ahora todos se ofenden con todo, también debemos tener mucho cuidado de que la persona que vaya a contestar nuestra encuesta, y pensando que son muchas personas, no se ofendan con las preguntas y que digan que por estar así de ofendidos, pues no te van a contestar. También hay algo que hay que tomar en cuenta, que todas las encuestas tienen preguntas obligatorias. Y ustedes, dependiendo de lo que necesiten en su estudio, tienen que poner esas preguntas obligatorias. Las preguntas obligatorias tienen que ver con género, edad, nivel socioeconómico, estado civil, etcétera, etcétera. Ese tipo de preguntas que van incluso antes de que empiecen las preguntas del tema de investigación, pues tienen que estar ahí. No precisamente el nombre de la persona, pero sí datos que, por ejemplo, si yo estoy tratando de establecer una diferencia entre hombres y mujeres con lo que vayan a responder, entonces mi pregunta obligatoria que debe estar ahí es de género, saber si es hombre o es mujer el que está contestando. Si yo puse rango de edad y que hay alguna diferencia por tener ese rango de edad, tengo que preguntar la edad. Y si yo quiero saber algo que tiene que ver con que si somos solteros, si somos casados, si somos divorciados, viudos,
tengo que preguntar el estado civil. Y así, dependiendo de lo que necesites, son las preguntas obligatorias que voy a tener. Hay un montón, pero les acabo de mencionar las más comunes. Elementos del cuestionario. El cuestionario no nada más debe tener las preguntas. Debe tener portada. Debe tener introducción. En la introducción, lo que van a poner es el motivo por el que están haciendo la investigación y deben hacerle sentir a la persona que su participación es importante para que ellos se sientan motivados a que pues lo que ellos digan va a contribuir a algo bueno, aunque sea una cuestión escolar, pero que se sientan así de que, bueno, sí, te ayudo. Las instrucciones, debemos explicarle paso por paso cómo van a contestar la encuesta. Si no hay esa explicación, entonces muy probablemente las personas estén preguntando a cada rato qué hay que hacer. Si se lo dejan claro desde el principio, fácilmente van a contestar sus encuestas. Y agradecimiento final. También para que se sientan bien. Así como en la introducción les hacemos sentir importantes para la investigación, al final tenemos que agradecerles por haber cooperado con nuestra investigación. Así que ya saben todo lo que implica hacer una encuesta, no nada más es hacer sus preguntitas. ¿Cuántas preguntitas deberían hacer? Mínimo 10. Y pueden ser más dependiendo de todas sus variables que vayan a considerar. O sea, las dimensiones de la variable. Escalas para medir actitudes. Estas son las clásicas de que tenemos la opción de decir de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. Normalmente te ponen 5 opciones, que va de totalmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Normalmente es así. Y lo que hacemos es poner frases que pueden hacer que la persona se sienta identificada y que pueda contestar según lo que le haga sentir. O sea, si están de acuerdo o no están de acuerdo o qué tanto están de acuerdo y así. Esto sirve mucho para cuando nosotros, como lo dice el nombre, pues queremos medir alguna actitud, alguna conducta o pues alguna situación que tiene que ver con maneras de comportarse. O sea, cuando tenemos alguna problemática también de anorexia, de bulimia, puede ser, pero sí es un poquito difícil cuando hablamos de temas fuertes. Pero también cuando queremos medir, por ejemplo, la satisfacción laboral, perfectamente se puede usar uno de estos. Nada más tenemos que usar frases adecuadas y así como vimos todo lo que debe tener un cuestionario en cuanto a las preguntas, lo mismo pasa con las frases en esta escala. Que no podemos ofender a nadie, que no los podemos hacer sentir incómodos, que sea sencillo, que sea breve, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, pues no necesita tanto de preguntas obligatorias, pero si ustedes requieren que tenga esas preguntas obligatorias, también las deben de poner. Y tampoco es tanta faramalla de la portada, la introducción y demás. O sea, aquí en la escala para medir actitudes, con que haya las instrucciones y el agradecimiento al final, es más que suficiente. Contextos de aplicación de cuestionarios y escalas de actitudes. Puede ser autoadministrado, o sea que se lo dan a la persona lo contesta y se los devuelve. Puede ser entrevista en persona, o sea que ustedes tengan el instrumento, le hagan las preguntas y lo anotan ustedes. O puede ser por teléfono. Llaman a la persona, le hacen las preguntas y lo van anotando. Claro que al hacerlo por teléfono, pues tienen que procurar que sea súper corto, porque si no, no les van a querer contestar, les van a colgar o preferentemente, si va a ser por teléfono, pues que sea súper breve.
Grupos de enfoque. Este se hace para cuando sí tenemos un tema fuerte, cuando estamos hablando de violencia. Un equipo hace unos añitos también lo usó para tema de feminicidio. Cuando son temas así, es más recomendable que se haga un grupo de enfoque. Aquí también hacemos preguntas, pero son preguntas que cuando se esté trabajando se va a dar como una plática entre las personas que estén participando. O sea, no se van a sentir presionadas ni tensionadas. Incluso puede haber un momento de catarsis cuando se usa este tipo de instrumento. Pues obviamente hay que preparar bien las preguntas y se van a ir haciendo como si fuera una entrevista normal, pero estás trabajando con varias personas. Y pues obviamente lo recomendable sería que tengas a una persona más contigo mínimo, para que mientras tú estás dirigiendo la entrevista y estás haciendo las preguntas y alguien esté pendiente de las respuestas y las esté anotando. Pero pues este es recomendable para, como dije, cuando estamos manejando temas fuertes. Y mínimo 10 personas. Solo necesitas mínimo 10 personas para hacer un grupo de enfoque y que puedas hacer lo que necesites con ellos. La observación. Pues eso también depende de lo que necesite el estudio. O sea, la observación va más para cuestiones de conducta. O sea, si queremos observar comportamientos, si necesitamos esto de los comportamientos, la observación es muy adecuada. O sea, si tú quieres saber, por ejemplo, un tema que me ha sonado bastante en otro grupo, de actitudes machistas hacia las mujeres y qué pasa con ellas. Entonces, si ustedes van y se sientan, por ejemplo, en un salón de clases, donde hay hombres y mujeres, y de repente ven esas actitudes, pues si tú estás observando, o sea, primero está la actitud y luego la reacción, y así lo vas anotando. O sea, por recibir ese tipo de comentarios o alguna acción que se haya realizado machista hacia una mujer, y luego anotar qué le pasó. O sea, se puso nerviosa o de qué manera actuó. La observación es más para conductas. Pruebas estandarizadas e inventarios. Estas pruebas estandarizadas, o sea, son pruebas que ya están hechas y que nosotros las podemos utilizar para nuestra investigación. Por ejemplo, las pruebas que miden personalidad, las que miden conocimiento. No sé si ustedes llegaron a presentar el de Herrera y Montes para saber más o menos de a qué carrera se podían dirigir para elegir sus optativas. Esa es una prueba estandarizada. Y pues son específicas para algo. Las clásicas pruebas de los psicólogos donde dicen, ¿qué ves aquí? Y es una mancha rara. Es una prueba estandarizada. Porque la podemos usar con cualquier persona. Pero obviamente está es específico para algo. Datos secundarios, vi varios, cuando estaban explicando la parte del diseño, a varios que mencionaron así como que, pues es que voy a investigar los datos que hicieron otros investigadores, shalala. Esos son los datos secundarios. O sea que yo, en lugar de ponerme, o para complementar lo que yo ya tengo, reviso los resultados que obtuvieron otros investigadores con respecto al mismo tema, y eso también lo pueden usar como dato. Instrumentos mecánicos o electrónicos, desde que uses una cinta métrica o que utilices una calculadora, si utilizas algún tipo de termómetro, lo que sea, es
uso de instrumento mecánico o electrónico. Incluso si vamos a hacer las encuestas por internet, nada más con estar usando la computadora y un módem con Wi-Fi, ya estoy usando un instrumento mecánico o electrónico. O sea, ese ya no es tan complicado y la mayoría seguramente lo va a usar. Instrumentos específicos propios de cada disciplina. Esos también son parecidos a los estandarizados, pero se enfocan, por ejemplo, en si vamos a estudiar, por ejemplo, algo de biología, pues hay instrumentos específicos que miden cuestiones biológicas y los podemos usar, o incluso son de esos que si me sirve tal cual, lo uso tal cual, y si no me sirve tal cual, lo puedo adaptar para que a mí me sirva. También hay para medir comunicación, pero comunicación en general. Por ejemplo, si queremos medir cómo está la comunicación en casa, hay instrumentos que miden comunicación. Si lo queremos hacer en una empresa, hay instrumentos incluso que miden ambiente laboral y son especializados según la disciplina. Entonces, son todas las opciones que tenemos. Ya ustedes elegirán cuál es la que más les conviene según su tema, según su investigación. Y pues nada más les recomiendo que elijan sabiamente para que puedan trabajar. ¿Preguntas? Yo tengo una duda. ¿Qué pasó, hija? O sea, que vamos a sacar la información, por ejemplo, vamos a hacer un cuestionario, por ejemplo, si no queremos ir al lugar, un cuestionario de mi tema y se lo voy a dar a diferentes personas y ya de ahí voy a recaudar todo. Sí, exactamente. Y por ejemplo, si mi tema requiere que vaya a algún lugar y no me dejan ir, ¿cómo le voy a hacer? ¿Tengo que cambiar toda la investigación? No. Porque pues hay maneras de hacerlo. O sea, si no te dejan salir, entonces puedes enviar por internet tu encuesta. Claro que ahorita lo que a mí me interesa es que hagan el instrumento, que elijan su instrumento y lo elaboren. No me van a dar explicaciones, así no me van a hacer, como les he pedido anteriormente, que me expliquen qué van a hacer y por qué lo van a hacer. No, es el instrumento. Si es un cuestionario, me van a entregar el cuestionario hecho, con portada, con introducción, con las instrucciones, con sus preguntas obligatorias, con sus preguntas del tema, mínimo 10. Y con su agradecimiento, así completito. Si van a hacer otro instrumento, por ejemplo, el grupo de enfoque, ahí sí tendrían que explicarme un poco el número de personas que van a participar, el tema del que van a hablar, y ahí también hay que preparar preguntas, pero no son tan exigentes como el cuestionario, o sea, igual mínimo 10, pero que sean adecuadas para... Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es el instrumento, pero no le ponemos a cuánta gente se lo vamos a enviar. Eso ya es después. Exactamente. O sea, sí tienen que poner la parte de la selección de muestra. De hecho, ahorita que vayamos al Classroom, sobre eso vamos a trabajar. Que ustedes en media cuartilla me expliquen a su muestra. O sea, qué características tienen las personas que deben estar en su muestra y cuántas personas. Y eso que me van a explicar ahorita en el Classroom, se lo van a agregar a la actividad para que después de que terminen eso, se concentren de aquí hasta el sábado en su instrumento. Gracias, maestra. De nada. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se entrega? El sábado es el máximo. ¿Qué pasó, hija?
Ahorita, por ejemplo, es que lo que pasa es que mi tema es educación especial. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer las preguntas sobre la educación especial. Y si no puedo salir, ¿cómo hago las preguntas? Pues es que ¿Cómo las saco? depende de tu objetivo. Recuerden que las variables que están en los objetivos son las que tienen que considerar para hacer su instrumento. ¿Qué estás considerando en tu objetivo? ¿Cuáles son tus variables? Pues, o sea, yo de mi objetivo estoy que las personas lo acepten más, que haya menos discriminación con los de educación especial y así. Entonces, tu tema es fuerte. Estás hablando de discriminación y hacia personas que tienen alguna necesidad educativa especial. Y no especificaste cuál o cuáles. Entonces, primero tienes que hacer tu desglose de dimensiones de la discriminación. O sea, ¿qué tanto abarca la discriminación? Y obviamente te vas a enfocar en que sea la discriminación, pero para esas personas. ¿Y qué clase de discriminación es? O sea, si le hacen bullying, si no las aceptan en las escuelas, si a pesar de que las aceptan en las escuelas, no adaptan los programas educativos para esas personas. Hay un montón de cosas que ver. Y tú estás tratando de, según tu objetivo, erradicarlo. Y eso, por eso les dije que tienen que aterrizar sus objetivos. Algo que sea concreto y que sí puedan hacer. Erradicar la discriminación, eso está muy difícil. Pero ahorita no se estén preocupando en que si van a poder salir a aplicar su instrumento o no. Tienen que saber que para mi tema, qué instrumento necesito y lo hago. Eso que hago es lo que voy a entregar. Ahorita no se pongan a preguntarme, si no puedo salir, ¿qué hago? Porque ya les dije, no podemos salir, pero hay maneras de hacerlo. Nada más tienen que buscar la más adecuada. Si van a hacer un grupo de enfoque, se puede hacer una videollamada. No tienen que ir precisamente a un lugar físico y juntarse con las 10 personas con las que van a trabajar. Nada más tienen que ver con quién hacen la videollamada y se hace. Hay maneras, ahorita no se preocupen por eso. Simplemente piensen en su instrumento y háganlo. Y lo que van a hacer ahorita en Classroom es definirme su muestra. ¿Qué personas? ¿De dónde van a salir esas personas? ¿Cuántas personas pretenden usar? Etcétera, etcétera. Eso es lo que van a hacer ahorita. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces vámonos al Classroom. Ahorita voy a escribir las instrucciones. Nada más espérense. Y para que ya puedan trabajar. Y recuerden que hay que entregarlo en la hora de Classroom. No después. Si es después, ya saben que es falta. Comentar presente y entregar la actividad para que cuente. ¿Sale? Cuídense, chicos. Vamos al Classroom. Bueno, Bueno, Bye. bye. ¿Ah?